señor vicepresidente del Consejo, doctor Gustavo Miranda, señor consejero, doctor Alfredo Cronaueter, señor consejero, doctor Jorge Bogarín, doctor Augusto Sala Coronel, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, familiares del doctor Pecci, doctor Francisco Pecci, padre, señora María Celsa Albertini, madre, señor Francisco Luis Pecci, hermano, señora Delfina Pecci, hermana, señora Claudia Aguilera de Pecci, viuda. Señores directores del Consejo de la Magistratura, señora académica de la Escuela Judicial, estimados compañeros, funcionarios, señores profesores, invitados. Damos inicio al acto solemne por la cual se denomina la Escuela Judicial del Paraguay Marcelo Pecci Albertini. Damos inicio con la entonación del himno nacional. Seguidamente, la lectura de la resolución número 6/2023 de fecha 28 de febrero del Consejo de la Magistratura, a cargo de la Secretaria General
Doctora Cecilia Martínez. Resolución 6/2023, acta número 2056 del 28 de febrero de 2023, por la cual se denomina a la Escuela Judicial como Escuela Judicial Abogado Marcelo Daniel Pecci Albertini, vista la propuesta realizada por el consejero Alfredo Enrique Cronawether Zarza y considerando que la propuesta hecha verdaderamente es plausible, corresponde y es una forma en que la nación pueda hacer un homenaje a quien fuera un mártir dentro del sistema judicial, que solicita al Consejo de la Magistratura que la Escuela Judicial del Paraguay lleve el nombre del doctor Marcelo Daniel Pecci Albertini, que esta denominación constituirá un ejemplo, no solo un reconocimiento hacia la memoria del fiscal Marcelo Pecci, hacia su familia que lo ha perdido, hacia la comunidad toda, y además será un modelo de integridad y profesionalismo digno de imitar a todos los que pasen por las aulas de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura. Por tanto, atento a lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, el Consejo de la Magistratura resuelve. Artículo primero. Aprobar la propuesta planteada por el consejero Alfredo Enrique Cronawether Zarza. Artículo segundo. Denominar a la Escuela Judicial en homenaje al considerado el mártir dentro del sistema judicial, abogado Marcelo Daniel Pecci Albertini, como Escuela Judicial, abogado Marcelo Daniel Pecci Albertini. Artículo tercero. Encomendar al director ejecutivo la organización en la brevedad de un acto formal para el cumplimiento de la presente resolución. Y artículo cuarto. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar. Firma el abogado Óscar Pacielo Samaniego, presidente del Consejo de la Magistratura, y da fe de ello la secretaria general del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. Siguiendo nuestro acto solemne, solicitamos al doctor Enrique Cronawether, miembro del Consejo de la Magistratura, que nos pueda dar la vida, una semblanza de la vida del doctor Marcelo Pecci Albertini. Muy buenas tardes al presidente y a los integrantes del Consejo de la Magistratura, a la familia Pecci Manzoni, a las compañeras y compañeros que hoy están viniendo a rendir un homenaje que es puntual, pero que tiene que calar muy hondo en el corazón de todas y todos, en el sentido de la entrega absoluta de una persona en la función pública y un modelo de lo que debe erigirse hoy en la nueva esperanza de que tengamos mejores mujeres y mejores varones en el ejercicio de la función pública. También agradecimiento por la presencia de docentes de nuestra Escuela Judicial, al señor embajador de la República de Paraguay ante el gobierno italiano, a las agentes fiscales, a los agentes fiscales, a las autoridades de la Escuela Judicial, a los profesores y profesoras también de otras instituciones y en especial, reitero, a toda la familia Pecci. Quiero, antes que dar una semblanza, señalar que en algún momento de nuestra vida todos pensamos en cumplir con una misión. Y a veces el sueño del cumplimiento de la misión es terminar la jornada de cada día y finalmente arribar a ese último momento que es la despedida en el ejercicio de la función pública. Conmovido por la tragedia que representó la partida inesperada del agente fiscal
Marcelo Pecci Albertini, en ocasión de una sesión del Consejo de la Magistratura, cuando íbamos a tratar la designación de una terna que reemplace al doctor Marcelo Pecci Albertini, me vino a la mente un evento, y esto lo quiero decir en honor a las emociones que cada uno tiene. Me vino a la memoria cuando, invitado en alguna oportunidad como director de la Escuela Judicial, asistí justamente a Cartagena de Indias, Colombia, para la realización de la 6ª Asamblea Ordinaria de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Cuando la directora de la Escuela Judicial de Colombia nos dio la bienvenida, nos dio una narrativa muy breve sobre quién fue Rodrigo Lara Bonilla. Fue víctima y cobardemente asesinado por el terrorismo y el narcotráfico, y en algún momento nos dio el mensaje más claro, por lo menos los que estamos presentes, que era tan importante no solamente reivindicar la condición de juristas, de teóricos, sino dar el ejemplo y a veces hasta el testimonio de una vida para demostrar que hay mejores personas que pueden hacer la vida mejor para muchas personas, principalmente a las personas que de alguna u otra manera son víctimas indirectas de la criminalidad organizada. Entonces, por una cuestión instintiva, pensé en que así como el nombre de la Escuela Judicial de la República de Colombia inserta la representación de una persona como fue Rodrigo Lara Bonilla, y salvando las diferencias territoriales, entiendo que eso también conlleva la personalidad de quien en vida fuera el ilustre y amigo querido, recordado Marcelo Pecci Albertini. Fue una persona que empezó desde, como se dice en términos bien pragmáticos, desde el primer nivel, desde ser dactilógrafo del Poder Judicial. Tiene el ejemplo de una madre y un padre que le inculcaron valores, y esos valores humanistas los reprisó claramente en el testimonio de su vida. Rápidamente fue a uno de los departamentos más conflictivos, que fue el departamento de San Pedro, y empezó a integrar equipos de investigación con otras colegas y otros colegas en procura de investigar hechos que finalmente terminan por afectar la vida de todos los ciudadanos. A veces creemos que el crimen organizado solo afecta a los de arriba, pero afecta terriblemente, hasta diría de manera hasta trazada, de todas las personas. Nos saca la paz, nos sacan padres, nos sacan madres, nos sacan hermanos, hermanas, hijas, hijos. Nos sacan niñas y niños inocentes, porque dentro del fuego cruzado del crimen organizado sabemos perfectamente que todos somos blancos eventuales, como se dice vulgarmente, efectos colaterales o daños colaterales, que cuando no nos afectan decimos como algo más y algo sin sentimiento. Yo quiero decir que en algún lugar misterioso en el que se encuentre el espíritu del colega Marcelo Daniel Pecci Albertini, estará observando orgulloso a su madre y a su padre, a sus hermanos, a su señora y en especial a su hijo, que es la continuación de lo que él fue en este breve paso por la vida terrenal. Yo sé que hay mucho dolor, hay preguntas que no van a tener nunca respuestas, y como yo suelo decir y lo digo con el corazón antes que con la voz, cuando uno pierde un padre o una madre hay una expresión. Uno es huérfano. Cuando uno pierde a la esposa
o al esposo, uno es viudo, pero cuando uno pierde un hijo, no hay nombre, porque precisamente eso es lo que no tiene explicación. Yo quiero decirle, si en algún lado está Marcelo, que yo estoy seguro que está, en un lugar de paz, en un lugar de luz y en un lugar alejado de todo mal, donde solo hay plenitud y donde solo existe la esperanza del encuentro de todos aquellos que alguna vez tendremos que ir a rendir cuentas al Supremo Hacedor. El doctor Marcelo Pecci, con su testimonio de enfrentarse desde una unidad que parece que no tiene trascendencia cuando no vemos la acción, nos damos cuenta que ha demostrado sin temor exponer toda su vida y todo su conocimiento a pesar de los riesgos que significaban eso. Yo creo que este es un ejemplo para todas las alumnas y todos los alumnos de esta escuela judicial. La escuela judicial es una instancia que imparte conocimientos, pero fundamentalmente tiene que transmitir ejemplos. Necesitamos también de nuestros héroes, así como hay héroes en las batallas, esos guerreros que parecen invencibles, también tenemos héroes en la vida civil. Y uno de ellos es Marcelo Daniel Pecci Albertini. Yo sé que dentro de la emoción, yo sé que dentro del dolor y del sufrimiento de padres acongojados que no encuentran una respuesta lógica, algo que no tiene racionalidad, creo que este pequeño testimonio es para que quede para la posteridad la persona de Marcelo. Marcelo va a vivir en la posteridad de todas y todos, y para todos aquellos que eligen la carrera del derecho van a decir en algún momento cuán importante es conocer el derecho, pero más importante es estar comprometidos con el derecho aún a nuestra costa. Así que con estas palabras que están cargadas de emoción, antes que de preparación para dar estas ideas, yo simplemente quiero reflexionar agradeciendo a la familia Pecci Albertini por participar de este acto, a pesar de todo lo que significa el sufrimiento y el dolor por el que pasaron y siguen pasando, y decirles también que el ejemplo que marcó durante su vida es un ejemplo inmarcesible, es un ejemplo que va a quedar para siempre, y decirles que todos nosotros, cuando tengamos algún espejo sobre el cumplimiento de la ley y la misión de dar a la ley el fundamento de nuestra vida, en ese espejo seguro que nos va a aparecer un poco borrosa en la lejanía Marcelo, diciéndonos y recordándonos: hay que hacer lo correcto. Solo haciendo lo correcto se puede empezar a hablar de que vendrán mejores generaciones y mejores días para la patria. Así que salud, Marcelo, estamos recordándote, y este lugar va a tener tu nombre para que todos aquellos que ingresen sepan que en nuestro país existió un fiscal valiente y sobre todo entregado en vida plena a cumplir su misión. Muchas gracias. Profesor Enrique Cronaueter, semblanza de vida del doctor Marcelo Pecci. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Francisco Luis Pecci Albertini, hermano del doctor Marcelo. Buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades presentes y a todos en general. Doctor Marcelo, muchas gracias en primer lugar por permitirme decir unas palabras. Decidí hacerlo para rendirle un homenaje a mi hermano, y me parece que este motivo acto, con este importante reconocimiento que se le está haciendo, es el lugar indicado. Y mi homenaje consiste
en que en su honor, aquí, en el local del Consejo de la Magistratura, a viva voz, voy a decir algunas verdades. Algunas verdades que no siempre se dicen, pero hoy decidí que las voy a decir. Estas son cosas que solamente gente que estuvo cerca en momentos del extenso camino recorrido, de su círculo íntimo, puede saber. Por ejemplo, aquellos que conocieron a aquel Marcelo, que a las 6:15 de la mañana tomaba la línea 16 sobre la calle Julio Correa para llegar al Palacio de Justicia a las 7 de la mañana, allá por el año 98. Yo lo hice junto a él muchas veces. Yo me bajaba a medio camino para asistir a mis últimos años de estudios secundarios y él seguía hasta el Palacio. O aquel Marcelo, que ya entre los años 99 y 2000 se había podido comprar un automóvil sencillo, de gama media, baja. Ya con ese automóvil no debíamos tomar la línea 16. Él me dejaba en el colegio de ida al Palacio. Junto a un funcionario con importantes responsabilidades, hay todo un entorno que siente el peso de esas responsabilidades. Familia cercana, padres, hermanos, pareja, esposa, hijos, hijastros, suegros, primos, amigos. Comparten momentos de alegría y de logros, pero también momentos de tensión, de preocupación, de quebranto, de angustia. No solamente las ven, las comparten. Y esto inclusive afecta a las relaciones propias de ese funcionario. Las relaciones personales con las demás personas. Todo ese entorno, de alguna manera, debe seguir un ritmo marcado por el cargo de la persona llegada. Por eso, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a todas las personas cercanas a Marcelo, que lo apoyaron en toda su vida profesional. Muchas veces, incluso apoyándolo en aspectos propiamente laborales, con una opinión, con un consejo, con una gestión, y otras veces simplemente acompañándolo como ser querido, en las buenas y en las malas. Está presente, por ejemplo, aquí el doctor Suárez, quien compartió con Marcelo trabajo y amistad desde sus inicios, siendo aún ambos funcionarios de rango medio o bajo. Está la doctora Sara Torres, el doctor Luis Piñanes. Hace poco leía un correo que me envió Marcelo cuando recién habían ido a Santa Rosa, que me decía que era un lugar difícil, un lugar peligroso, pero por suerte tenía dos compañeros maravillosos y que hacían familia allá. Compartían el día a día. Están aquí varios compañeros de colegio que lo conocieron desde niño. Todos ellos, por ejemplo, saben de la entrega de Marcelo a su trabajo. Hace tiempo, ya por el peso de las responsabilidades, había incluso ya tenido que dejar de compartir con ellos el tradicional torneo de exalumnos, los fines de semana. Sin embargo, las palabras de apoyo y admiración de parte de ellos siempre estuvieron presentes. Marcelo era un profesional que comprendía muy profundamente el alcance y la delicadeza de su trabajo. De su trabajo podrían depender, entre muchas otras cosas, nada más y nada menos que la suspensión de importantes derechos de las personas, como ser la libertad, si así correspondiese. Ese era uno de los motivos por el cual él meticulosamente examinaba cada paso a dar. No podía permitirse ser responsable de ningún tipo de errores que afecten la injusta violación de derechos fundamentales. A aquel Marcelo que en sus inicios tomaba el transporte público para acudir a su lugar de trabajo, años más tarde, algunos medios de prensa lo criticaban con un malicioso título de "el fiscal que comenzó con un modesto auto". Y con un contenido de nota que pretendía hacer suponer que se había enriquecido extrañamente. Y a aquel corrupto periodista que redactó esas líneas, yo le desafío públicamente a examinar las declaraciones juradas de Marcelo y le voy a indicar de dónde provino lícitamente
cada guaraní que comprende su patrimonio. Porque aquel modesto auto, Marcelo lo había comprado gracias a la obtención de un préstamo personal en la financiera Pacífico y pagó cada cuota del mismo íntegramente de su salario. Porque Marcelo era una persona que para comprarse una casa propia le dio recurrir a un préstamo hipotecario. Los bienes que Marcelo acumuló en vida tienen un valor muy inferior a la suma de todos sus salarios desde que ingresó a la función pública. Muy inferior. Pero claro, quien tiene muy poco, por ejemplo 1 o 2, y pasa a tener un poco más, pero siempre muy poco, por ejemplo 2 o 4, maliciosamente podríamos decir que aumentó su patrimonio en un 100%. Voy a repetir unas palabras: prensa corrupta, periodista corrupto, periodismo, corrupción. Y se podrá sentir ofendido algún miembro del gremio de periodistas, en el cual tenemos también muchísimos buenísimos amigos. Pero lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Es sabido por todos que la prensa está tan permeada por la falta de ética, la deshonestidad y la corrupción como lo están la política y la función pública. Probablemente aquellos periodistas que intentaban descalificar a Marcelo recibían dinero sucio del crimen organizado. Historias muy privadas de la vida personal de Marcelo, las tengo muchísimas. Pero hoy quiero contar una en particular. Y es la de uno de los periodos en que Marcelo andaba muy tensionado, muy quebrantado. Pues a través del jurado de enjuiciamiento de magistrados lo perseguían. Buscaban anularlo, buscaban barrerlo del ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Y claro que estaba preocupado. Todo lo que había logrado profesionalmente, transitando un largo camino, todo por lo que había luchado muchos años, podía derrumbarse injustamente del día a la mañana. También le preocupaba quedarse sin su salario. Marcelo vivía de su salario. Y esas persecuciones eran llamativamente coincidentes con periodos en los cuales él llevaba adelante importantes procesos contra altos jefes del crimen organizado transnacional. Y estas persecuciones se daban a través de nefastos actores que integraban el sistema de justicia, nada más y nada menos ocupando cargos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Estos nefastos actores tienen nombre y apellido y hoy en día incluso se siguen postulando a cargos públicos electivos. Intentaban impulsar absurdos y sospechosos procesos en contra de Marcelo, muy presumiblemente pagados por el asqueroso dinero sucio, manchado de sangre del narcotráfico y del crimen organizado. El mismo que a diario enlutan a muchísimas familias paraguayas. Por suerte, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados también habían miembros honorables, que no permitieron que tales ataques progresen. Miembros honorables de distintos colores, porque esto no viene por el lado de los bandos políticos. Y es así que siempre los intentos fracasaron y las denuncias fueron desestimadas. Lo mismo que estoy contando yo, ya lo había hecho público el senador Enrique Riera, en una intervención en el Senado de la Nación, cuando aún Marcelo estaba con vida, en la cual explicó las persecuciones de las cuales era objeto Marcelo y de cómo debían defenderlo. Y no hace falta hurgar mucho. Debería estar en los registros aquella votación que se definió en 2 votos a favor de procesar a Marcelo y 6 votos en contra del proceso, como luego trascendió. Y resulta tragicómico, nunca mejor dicho, que uno de esos miembros que votó en contra, hoy en día ya fallecido, le hizo llegar a Marcelo de modo indirecto una suerte de pedido de disculpas, en la cual le manifestaba que sabía de su honestidad, pero que había votado en contra por una devolución de favores políticos. Voy a repetir unas palabras. Acá, en el predio del Consejo de la Magistratura, con la frente en alto y a viva voz, en honor a mi hermano. Jurado de enjuiciamiento de magistrados, dinero sucio, manchado con sangre, proveniente del narcotráfico y el crimen organizado.
Y las voy a volver a decir fuerte. Dinero sucio, manchado con sangre. Ya hablaba Marcelo públicamente del problema de la narcopolítica. Buscaban quebrantar y detener su trabajo. Buscaban frenarlo. No lo consiguieron. Marcelo continuó trabajando implacablemente. La única forma que tuvieron de hacerlo fue asesinándolo cobardemente. Tan cobardemente como aquellos ataques a través del jurado. Marcelo aprendió desde chico que son nuestros pechos los que deben detener las afrentas a la patria. Y así fue. Entonces, apreciados presentes, es oportuno e importante que en un momento como este, donde se está premiando la buena labor de un destacado funcionario, honrando su memoria, se puedan conocer estos detalles que no muchas personas conocen, porque es la faceta real de todo lo que debe pasar, lo que deben pasar aquellos que son realmente buenos funcionarios para lograr llevar adelante sus funciones. Y que un órgano como el Consejo de la Magistratura, que junto con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la Corte Suprema de Justicia, que son muy afines entre sí, y que son los que deben premiar y reconocer la buena labor de los funcionarios, así como castigar los malos desempeños, realice un tan importante reconocimiento como es nada más y nada menos que nombrar a la escuela judicial con su nombre, resulta un justo reconocimiento póstumo para un funcionario que se desempeñó con intachable honestidad, robusta valentía e inquebrantable voluntad de cumplir con su deber. Nada más y nada menos que la escuela judicial, lugar donde se formarán futuros altos integrantes del sistema de justicia y quizás del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento y hasta de la Corte Suprema de Justicia. Que el nombre de Marcelo sirva de ejemplo e inspiración para todos aquellos que pasen por esta escuela, así como de quienes no, pero sean llamados a servir al pueblo desde altos órganos o poderes del Estado o parte del sistema de justicia. Que sirvan de inspiración a desempeñar con valentía y dedicación sus funciones. Pero por sobre todo, muy por sobre todo, con honestidad. La institución va a quedar, la escuela judicial va a quedar y el nombre de Marcelo va a quedar acá, como bien lo decía el doctor Cronenwetter. Los funcionarios van a pasar, pero esto va a quedar. Entonces, doctor, estimado doctor Paciello, por intermedio suyo, a todo el órgano que usted representa en este momento, muchas gracias por tan importante homenaje y muchas gracias a todos por estos segundos de escucharme. Seamos los buenos. Señor Francisco, también vamos a escuchar al padre, al doctor Francisco Pecci Manzoni. Por favor, señor. Realmente muy emocionado, brillante la palabra de mi hijo Francisco. Eran tres, Marcelo, Gabriela y Francisco. Quedan dos, pero Marcelo vive. Marcelo no ha muerto, porque entró en la página de la historia de la patria como un valiente, y eso lo vamos a decir siempre, pese a quien pese. Marcelito fue un chico bueno, desde chiquito, toda la vida. Ahora yo en una edad mayor sufro la más dolorosa cuchillada que sangra y que nunca se curará, designio de Dios. Gracias, Oscarcito. Yo le decía antes al doctor Paciello, porque él no llegó a los 60 y yo pasé los 80, y éramos muy amigos por el lado deportivo, casualmente. Y volviendo a Marcelo, quiero recordar rápidamente a dos grandes juristas de otra época, Luis Martínez Miltos y Antonio Telechea Solís. Luis Martínez Miltos, en cierta ocasión, en una cena de magistrados judiciales en el Club Centenario, por los años 70 creo, manifestó que cuando más cerca los jueces administran, cuando mejor administran justicia los jueces, más cerca de Dios están. Así dijo Luis Martínez Miltos, gran jurista.
y Antonio Telechea Solís, otro gran señor, honesto a carta cabal, manifestó en cierta oportunidad: el oficio, la profesión más difícil es el de la honestidad. Eso es lo que vale, la honestidad. Marcelo entró en las páginas de la patria como un hombre honesto y es el primer héroe civil. No vamos a hablar de los héroes militares, cuántos han sufrido por nuestra sufrida patria. Hay que leer la historia de la patria y analizarla con profundidad. Y yo quiero destacar acá a grandes personas como Luis Piñane, como Sara Torres, que en Santa Rosa de la Guaraí honraron a la fiscalía. Así como puedo recordar al doctor Isaac Ferreira, otro fiscal anticorrupción contra la mafia que se destaca. Y acá citar al doctor Diego Moreno, al doctor Néstor Suárez, no porque sean de mi club guaraní, no, porque valen. Muy bien, sigo. El doctor Telechea Solís dijo eso, cuando más, el oficio más difícil, y dijo la verdad. Yo lo cito porque la imagen del juez debe ser transparente. El juez no puede andar farreando, jugando ruleta o qué sé yo. La imagen del juez, más en una sociedad, en un país diría ser todavía pequeño comparando con otro. El juez es el que más cerca de Dios que administra justicia. Y claro, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Me dirán que estoy un poco raro. El poder judicial es el importante. El poder ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministro manejan, administran en base a las leyes que las hace el poder legislativo. ¿Y quién es el que juzga la mala interpretación de las leyes? El poder judicial. Sí, señor, ese poder judicial. Yo transité casi 33 años en el poder judicial y cito a Delfina Pechi de Ávila, fallecida en el 95 mi hermana, con 30 años de honestidad en el poder judicial. ¿Y qué pasa? Ella fue la primera mujer actuaria de un juzgado cuando entonces, y la primer jueza fue Miriam Josefina Peña Miriam Peña, recuerdo. En fin, agradezco mucho, doctor Paciello. Dicen que ahora no hay que hablar mucho, la moda es hablar poco porque aburrimos y más los viejos y ya me van a quitar el micrófono, pero yo les digo de que Marcelo vive, él no ha muerto, él está en las páginas de la patria y yo llevaré a la tumba esa gloria y estaré algún día con él, pues yo de chiquito vivía ese chico maravilloso. Y nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias. Nuestro agradecimiento por haber aceptado participar de este justo homenaje. Señor presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, agentes fiscales, apreciados compañeros del Consejo de la Magistratura, agentes fiscales, funcionarios, colegas, todos. Luego de escuchar la semblanza que nos ha referido el doctor Cronaueter, la vivencia íntima de parte de Francisco y la pasión que lo caracteriza en sus expresiones de mi querido amigo el doctor Francisco Pechi Manzoni, al referirse a su hijo, compañero del señor embajador aquí presente, quien también nos honra con su participación, no me queda más que decir que la decisión que ha tomado el Consejo de la Magistratura ha sido la más acertada al denominar a esta escuela judicial Marcelo Pechi Albertini. Los conocimientos teóricos, los trabajos en la práctica de tales conocimientos, muchas veces en sociedades como la nuestra, son insuficientes. Y son insuficientes porque hay que demostrar con el ejemplo, con la valentía y con la honestidad muy bien destacada como factor esencial en un sistema republicano de gobierno. Eso es lo que nos hace falta como paraguayos.
dar lo nuestro con honestidad, como funcionarios, como ciudadanos, para poder encaminar un mejor devenir para esta patria. Esta casa de estudios va a tener como nombre a una persona que ha cumplido con estos parámetros de gestión: honestidad, dedicación y patriotismo, frente a adversarios poderosos que no han podido truncar su convicción profesional y su entrega patriótica, hasta si se quiere llamar. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Podríamos haber limitado este acto a la simple denominación, a un membrete, a agregarlo en el membrete institucional, pero consideramos que este tipo de ceremonias dan realce al ejemplo que nos ha dejado Marcelo. Muchísimas gracias nuevamente, y quiero invitar a mi querido amigo Francisco y al presidente de la Asociación de Agentes Fiscales, como testimonio de la lucha institucional, a descubrir la placa recordatoria de este importante momento. Por favor, si me acompañan, y señoras y señores,